Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Jarabe de Pico. Gracias por estar del otro lado como todos los miércoles. Esta semana, en una semana caótica, se podría decir, para los argentinos. Estamos en una especie de coctelera a partir de las primeras horas del lunes. Recién Claudia terminaba el noticiero dando una noticia de último momento, tirando la bomba de que Macri se había desdicho de lo que había anunciado hoy, hace muy pocas horas atrás, a las 8:30 de la mañana, respecto al precio de las naftas. O sea, nuestra realidad, nuestra cotidianidad en el curso de esta semana, y todo hace prever que en los días siguientes nada va a variar, ha sido realmente caótica. Nuestra única certeza en este contexto es que no hay certezas. Esa es la realidad. De ese tema vamos a estar hablando en el último tramo del Jarabe de Pico de hoy. Vamos a analizar con periodistas más jóvenes y con periodistas con más trayectoria. Después a ellos les voy a decir lo mismo, para no decirles más viejos. El contexto nacional y qué imaginan que nos deparará el futuro de acá. En principio tenemos que llegar a las próximas elecciones, el 27, y después al trasvaso de mando, si es que hay trasvaso, porque todavía es incipiente para asegurarlo. Todo hace prever que realmente va a haber, pero en estas cosas uno no se debe adelantar. De hecho, no hubo un solo encuestador que haya dado en la tecla respecto a lo que iba a suceder en las PASO del domingo pasado. Pero el primer tramo del programa lo vamos a dedicar a un tema que es un tema de los que nos gusta discutir en el ámbito de Jarabe de Pico, temas que consideramos que hay que visibilizar, que hay que charlar, que hay que dialogar, que hay que acercar, y que hay que a veces no estar de acuerdo, pero tener la posibilidad de sentarse y decir lo que cada uno desde su lugar opina, porque tenemos que tener puntos de encuentro los argentinos. Estamos haciendo referencia a la legalización del aborto, a un año y una semana de que se cumpliera el tratamiento, ¿se acuerdan? Y que seguramente todo hace prever que se vuelva a tratar próximamente. Este año ha sido un poco complicado porque ha sido un año eleccionario, pero seguramente, tal vez antes incluso de que termine el 2019, va a volver a ser tratado en el Congreso de la Nación, y tenemos que charlarlo porque ese es un tema en el que estamos escindidos. Hay dos posturas antagónicas y por el momento han sido irreconciliables. Vamos a ir a los auspicios y volvemos con la presencia de la licenciada en Trabajo Social, profesora de la Universidad Nacional de La Pampa, Erika Montaña, y de una conocida de la casa, porque ha sido hace poquito tiempo atrás candidata a la Intendencia de la Ciudad de General Pico, Ruth Lesitra, que es profesora y licenciada en Ciencias Biológicas, cada una desde una postura diferente para charlar en Jarabe. Quédense ahí, ya venimos. Hacen posible este programa Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me calme. Bueno, tal como se los decía recién, estamos con Erika Montaña, con Ruth Lesitra. Vamos a hablar de la legalización del aborto. Gracias a las dos por sentarse y por acceder el diálogo, pese a tener posturas antagónicas. Hay que volver a discutir la ley, seguramente en los próximos meses va a instalarse nuevamente en el Congreso de la Nación. Tenemos un por qué no y un por qué sí. ¿Por qué no?
Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por este espacio. Yo creo que la convicción de la ciudadanía argentina ya fue dada, salieron muchas personas a las marchas y también creo que hubiera sido muy interesante si el presidente en estas PASO, por ejemplo, hubiera hecho un balotaje con respecto al tema, ya que gastamos mucha plata en política, gastamos mucha plata en boletas. Podemos haber gastado en eso, ver que la población diera un porcentaje real. Yo creo que las estadísticas siguen marcando que no, que la gran mayoría de la población argentina no está de acuerdo por diversas causales, y creo que lo importante de esto, si hay que rescatarlo, es seguir por la línea de la educación como corresponde a nivel integral, a nivel sexual, pero también como corresponde, como nos debemos como sociedad, no tapando agujeros, sino dándole pie e hincapié a la importancia del rol de la mujer, pero también del hombre, en todo esto que compete lamentablemente a flagelos que tienen que ver con pobreza, maltratos, asesinatos, también violaciones. Es un tema, me parece, muy complejo, con muchas aristas, pero que las instituciones, a medida que van siendo fortalecidas gracias a la democracia, pueden darse estos debates. Lo importante, creo que del debate, más allá de la postura del por qué sí o por qué no, creo es llegar siempre a un acuerdo en el sentido de, aunque seamos muy antagónicos, en que acá estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de matrices uterinas, estamos hablando de hormonas femeninas, y creo, desde una base biológica, que estamos hablando de un ser humano que está en formación, que no lo podemos negar, que existe. Entonces, el debate para mí siempre va a ser bienvenido. Soy docente desde que me recibí, estoy transitando una maestría en Ciencias de la Educación y creo que también forma parte de la reflexión crítica. Pero el tema es cómo nos acercamos. Si vamos al no por un punto final y no discutimos más, también estamos mal, y si vamos porque un sí y nada más, también estamos mal. Entonces creo que parte de tu reflexión en lo que introducía el tema es, hay que volver a debatirlo. Y a medida que el Congreso se vaya renovando en senadores y diputados, lo vamos a debatir. El tema es, estamos debatiendo, me parece, el inicio de la vida humana, y la vida humana comienza en la concepción, desde la bioquímica, la genética humana, la biología, la medicina. Estamos hablando siempre de lo mismo. Creo que más allá de debatir el aborto, creo que hay que debatir estos otros flagelos que nos hacen mal como sociedad, en salud, en economía, en educación, en muchos otros aspectos que si se degradan estaríamos fallando como sociedad, y ahí el tema es mucho más complejo. Y bueno, ese es mi por qué no. ¿Por qué sí? Bueno, en principio me gustaría primero agradecerte por este espacio. Recordar que en la Argentina el aborto ya es legal desde el año 1921. Nosotros tenemos el artículo 86, que a lo largo de 100 años o casi 100 años ha tenido una reinterpretación para poder pasar de 2 causales a 4 causales. Esto me parece que es un piso común donde ya el debate no es aborto sí, aborto no, sino que tenemos una legislación que así lo prevé, así lo establece, así lo reconoce y ha restituido los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar en el siglo XXI. La Argentina cuenta con todas las legislaciones y todo el ordenamiento jurídico que nos coloca en una condición de Estado moderno. Y eso significa que estamos al compás de del reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las mujeres que hace ya tiempo fueron reconocidas como personas legales, como ciudadanas de derecho, como ciudadanas plenas que pueden acceder a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos en las condiciones de seguridad y no de prácticas clandestinas. Despenalizar socialmente el aborto ya ha sido una conquista de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas, con lo cual tenemos ya un avance transitado. Las prácticas y los protocolos y las guías que en todo el país hay, así lo muestran. Hay un Estado que reconoce
que debemos bajar los estándares de muertes de mujeres con capacidad de gestar en la Argentina como un compromiso internacional. La Argentina recibió sanciones importantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento de no practicar interrupciones legales en causal de violación cuando tenemos una legislación acorde. Por la objeción de conciencia, básicamente. Sí, por el desconocimiento, digamos. O sea, creo que una de las cuestiones que tenemos que reconocer y que asumir como un país democrático es que las universidades no ocultaron, el patriarcado universitario ocultó en la formación la presencia del artículo 86 en aquellas disciplinas que tenían una incumbencia concreta y que podían colaborar en las tomas de decisiones de las mujeres y darles la mejor información, una información de calidad. Y una información actualizada significa evitar muertes innecesarias de mujeres que ingresaron al circuito clandestino. Las estadísticas nos muestran que hoy en la Argentina, por circular en el circuito clandestino o causas de prácticas inseguras, mueren alrededor de 54 mujeres, 55 mujeres. Al año. Y esto realmente es una preocupación importante. Estos estándares han disminuido, pero no lo suficiente. Los países, más del 75% de los países del mundo que tienen una despenalización con criterios más amplios que el de la Argentina, tienen una tasa de mortalidad de mujeres en edad gestacional mínima. Entonces, realmente alcanzar esto, trabajar los derechos no reproductivos de las mujeres es un compromiso que todo Estado democrático así lo tiene que asumir y así lo tiene que cumplir. Te hago una salvedad, la 54, porque cuando hablamos de un acto clandestino es muy difícil tener una estadística, seguramente debe ser mucho más alta. En principio son las muertes de mujeres que se registran en el sistema público. Por eso te digo. Porque el sistema, bueno, precisamente como son las que tenemos registradas, despenalizarlo es una cosa y legalizarlo ampliamente en otras causales es lo que necesitamos actualmente. O sea, legalizar significa que la práctica que se le va a ofrecer a aquella mujer que así lo solicita, porque no se trata de ofrecerlo, sino de recibir la demanda y de recepcionar aquellas solicitudes concretas de aquellas mujeres a las cuales un embarazo irrumpe en su vida sin desearlo. Y en esto me parece que es muy importante que pensemos a las mujeres con esa capacidad de poder desear un embarazo, desear transitar una gesta y después desear maternar. La maternidad es un acto voluntario, es un acto elegido, no es una imposición del patriarcado ni de la imposición de la hegemonía médica o de la hegemonía jurídica, por así decirlo, ni de la hegemonía biológica. Es un deseo de las mujeres y es una decisión autónoma de las mujeres en qué momento va a gestar. Obviamente Ruth va a estar en desacuerdo, pero me contás después de la pausa por qué estás en desacuerdo con lo que está diciendo Erika. Ya volvemos. Tal vez no está en desacuerdo. Tal vez no está en desacuerdo, ojalá que no. Vamos a ver.